Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Makini desde Color Visión para ustedes. Ya les cuento. Con una irresponsabilidad histórica y un cinismo digno de mejor suerte, los Estados Unidos anunciaron esta semana, a través del subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico, Todd Robinson, que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití ante la grave crisis de seguridad que vive la nación caribeña. Entre otras razones, por el auge de las bandas armadas que controlan ya gran parte del territorio haitiano. Según el vocero estadounidense con buenos y comunes amigos en nuestro país, la seguridad en Haití es cosa del gobierno haitiano y no de la comunidad internacional. Palabras ha habido. En la misma línea estadounidense está la OEA, que acaba de inaugurar esta semana en Guatemala su 51ª Asamblea General, la Asamblea número 51. Lo que no sabemos todavía es si la flamante Organización de Estados Americanos va a hablar algo de Haití. Hasta ahora los comentarios, lo que se ha informado a la prensa, es que los temas centrales son la crisis, o más bien las elecciones, que no dejan de ser una crisis, las elecciones de Nicaragua, la pandemia del COVID y la vacunación. Ojalá que sí, que se toque el tema, y eso esperamos. Pero es por todo esto es que uno pues se reitera en su pensamiento de que todo esfuerzo es poco cuando se habla de proteger la frontera dominico-haitiana, y que se atreva, caramba, nuestro gobierno a organizar la migración haitiana en el país, regularizando a quienes corresponda y expulsando a quienes no cumplan con los mínimos requisitos de nuestras leyes, sin discriminación y respetando los derechos humanos de los ciudadanos haitianos, que con su trabajo legal o ilegal hacen un gran aporte a la economía dominicana. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad, pues de no hacerlo estamos llamando al diablo de una gran tragedia, pues resulta, mis amigos, que para salvarse del hambre el pueblo haitiano solo cuenta con el río Masacre. Pero además de no organizarnos como nación, la fusión pacífica de los dos pueblos, que ya se da en algunas provincias fronterizas, será inevitable. Precisamente por la importancia del tema, hemos invitado para esta entrega a Inocencio García, un gran conocedor del tema dominico-haitiano, del cual es responsable en su partido la Fuerza del Pueblo. No se vayan muy lejos, ya regresamos. Continuamos y lo prometido es deuda. Con nosotros Inocencio García, sociólogo, pero también el responsable de las relaciones dominico-haitianas del partido La Fuerza del Pueblo. Además, un viejo amigo. Todo un placer. Bienvenido. Así es, Pablo. Así es. ¿Cómo está la familia? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y la tuya bien? Bueno, hay salud. Hay salud, eso es lo importante. Y los anuncios van saliendo. Sí. No se cobra tan bien como uno quisiera, pero vamos bien. Pero, Inocencio, hay una preocupación nacional, es un tema demasiado serio, esto que ha ocurrido con Haití, si algo faltaba, ¿no? Ya esto de un país bajo el control casi absoluto de unas bandas, y si algo faltaba, estas declaraciones de un vocero, subsecretario de Estados Unidos, descartando ya todo esto. Entonces, bueno, esto es serio y por eso te he invitado. Comencemos, si estás de acuerdo, hablando de la magnitud de la crisis. ¿Cómo tú ves el momentum que se está viviendo? Bueno, yo creo que la magnitud, Pablo, bueno, primero darte las gracias por la invitación. Yo creo que la magnitud la podemos enmarcar dentro de estas categorías que te voy a explicar y para el público de televidente. Primero, Haití tiene una crisis multidimensional, ¿no? ¿Qué quiere decir la crisis multidimensional? Que todos los factores del desarrollo están afectados, están colapsados. Y entonces, de esa crisis multidimensional, la principal crisis es la crisis total de la gobernabilidad de la nación, ¿no? Y entonces,
de esa crisis total de gobernabilidad de la nación vienen otras crisis, como es la crisis de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana, la crisis del liderazgo nacional, ¿no? De las élites, la fractura de las élites. Y hay un factor externo que incide mucho en esa crisis, que tiene que ver con la crisis del sistema multilateral. Entonces, si a eso le agregamos esas declaraciones de Todd Robinson, el subsecretario para la lucha contra los narcóticos de Estados Unidos, que dice que la comunidad internacional no se va a ocupar de los problemas de seguridad, y no solamente de seguridad, sino de recomponer ese Estado, que otro de los factores que se me olvidó señalar es que Haití ya no se puede hablar de Estado fallido, sino un Estado que está disuelto. Es decir, hay una transición que yo no sé si... De fallido a disuelto. A disuelto. O sea, ya no hay, porque se supone que cuando hay un Estado fallido es porque algunos de los componentes de ese Estado están funcionando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando uno va, por ejemplo, al índice de los estados frágiles, saqué en un trabajo que yo hice 4 índices, 4 subíndices del índice de estado frágil, que es de la Fundación de la Paz de Suecia, que, por ejemplo, uno es la fractura de las élites, otro es la presión demográfica, otro los servicios públicos y otro la intervención externa. Y entonces solamente saqué 4 de la quizás veintena de indicadores y subindicadores que tiene el Fragile State Index. Entonces, partamos de que hay una crisis multidimensional que no es una crisis de coyuntura, sino que es una crisis estructural, que yo diría, para no irnos muy atrás, estamos hablando de que Haití viene con esa inestabilidad, dependientemente de las crisis más antiguas, a partir de la promulgación de la Constitución del 29 de marzo de 1987. Si uno estudia la Constitución haitiana, no se da cuenta que ese liderazgo en los sucesivos ejercicios gubernamentales no ha podido llenar las instituciones y las disposiciones de la Constitución del 29 de marzo de 1987. Pero ¿qué razones históricas o recientes pueden explicar esta situación? Porque hay países más pobres que otros, países que tienen problemas de inseguridad, otros países tienen un problema económico, una gran crisis. Pero van, suben y bajan. Nosotros hemos tenido nuestras crisis, nos recuperamos. Exacto. En Honduras tienen, en Guatemala tienen problemas de seguridad. Así es. O sea, ¿cómo explicar un país que queda poco, ya no queda poco por ver? O sea, ¿cuáles razones pueden explicar esta situación de Haití, este colapso como lo acabas de plantear? Bueno, cuando uno estudia a los intelectuales haitianos, ¿no? Los historiadores, sociólogos, politólogos, generalmente muy buenos. Sí, muy buenos, de muy alto nivel, entre ellos Lainé Irbón, que es un sociólogo, antropólogo, filósofo, inclusive investigador del Centro de Investigaciones de París, ¿no? ¿Verdad? Además profesor de la Universidad Quisqueya. Tú tienes también a Claude Moïse, que es un constitucionalista, es el historiador constitucionalista haitiano. Tiene, por otro lado, a Gerald Martelly, ¿no? Y Gerald Martelly, y en el caso particular de Michel Rolles-Trouillot, habla de que, por ejemplo, la dictadura de Duvalier la califica como un Estado depredador, ¿no? Un Estado depredador y un Estado contra la nación. Pero, por ejemplo, para ir directamente a tu pregunta, es que plantean los historiadores, los especialistas haitianos, que es que hubo un desencuentro en términos históricos entre la nación y el Estado. O sea, nunca hubo un encuentro, hubo un desencuentro entre la categoría Estado, que todos sabemos que es una abstracción jurídico-política, ¿verdad? Y la nación, que es la comunidad de destino. Bueno, pues esas dos categorías no pudieron nunca encontrarse. Me parece que ahí es que está, en términos estructurales, históricos estructurales, el problema que nosotros estamos viviendo en este momento. ¿Y de dónde viene una irresponsabilidad tan grande? No sé si
Yo sé que hay razones históricas, aquello de Francia, el costo que pagó Haití por su libertad, pero estamos hablando, caramba, de 1804, ¿no? Entonces, lo que quisiera preguntar es, ¿qué explica que en el caso haitiano, además de todo lo que ya me has explicado, hay una comunidad internacional cruelmente que ignora de espaldas a la realidad haitiana? O sea, ¿qué es lo que, o sea, está Haití, está Francia, está Canadá, está Estados Unidos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la comunidad internacional tiene esa actitud? Incluso hay un tema de seguridad de los Estados Unidos fundamental. Por la misma razón que ellos controlan este país, deberían controlar Haití. Y hacen lo posible porque aquí haya más o menos cierto, tenerlo bajo control. Entre otras cosas, por un asunto de geopolítica, sí, pero también de seguridad, sobre todo después de septiembre del 2001. Uno ve una decisión sincera, auténtica, de los norteamericanos de tenernos como nos tienen a nosotros, una colonia con himno, bandera, pero que ellos tienen bajo su control, su sociedad civil, su partido, su sociedad civil, su partido con nombre de sociedad civil para controlarnos, muy bien, pero vamos ahí, vamos tirando. Coño, pero en el caso de Haití uno no ve Inocencio García. Bueno, porque son varios factores, pero yo me voy al caso nuestro. Sí. Bueno, afortunadamente nosotros hemos tenido, nos hemos puesto de acuerdo. Es el liderazgo, la élite dominicana se ha puesto de acuerdo y entonces nosotros tenemos ya desde 1966 acá, con sus altas y sus bajas, claro. Hemos tenido estabilidad política. Y no hay posibilidad de desarrollo económico, de crecimiento de la economía, si no hay estabilidad política. ¿Cuál es el grave problema de Haití? Es el cimarronaje político. El cimarronaje político. Que viene desde la fundación de la República. Bueno, ¿quién asesina en el 17 de octubre de 1806 a Jean-Jacques Dessalines, el padre de la patria? Bueno, sus generales y los contrabandistas, los comerciantes contrabandistas, ¿no? Que fueron los que urdieron ese asesinato, ¿no? Pero también tenemos que recordar que hubo una monarquía en el sur por Petión y hubo también una monarquía de Christophe, ¿no? Henry I en el norte, en Cabo Haitiano, ¿no? Entonces, yo que estuve en la Embajada Dominicana en Haití, 98-2000, uno se da cuenta que ese cimarronaje político tiene como elemento central que el que está arriba hay que derribarlo y el que está abajo hay que eliminarlo. ¿No? O sea, no convivir teniéndolo bajo control. No, es eliminarlo. Eliminarlo, entonces, esa es una cultura política cimarrona, es decir, el sistema político haitiano, a mi modo de ver, funciona, su elemento fundamental es la desconfianza. ¿Qué es el cimarronaje político? Es el cimarrón que se va al palenque, ¿no? Y eso, ¿no? Durante todo el proceso histórico se ha incorporado al sistema de partidos en Haití. Entonces, bueno, eso no permite que allá se haya producido, por ejemplo, un Agripino Núñez Collado, ¿no? Es decir, porque no hay las fuerzas sociales y económicas para sustentar un Agripino. No, exactamente, no existen, ¿no? Y si existen, entonces son lo que Jean Pressman le llama en la vocación de la élite, de que hay dos naciones, la nación de la élite y la vocación de las masas que están ahí. Entonces, en la raíz histórica y estructural está el problema del desencuentro entre la nación y el Estado. Y a mí me parece que eso es lo que explica este deterioro y además la inestabilidad de 34 años de inestabilidad con un interregno de 5 años del segundo gobierno del presidente René Preval, 2006-2011, que sí hubo la posibilidad de un crecimiento y una estabilidad institucional al grado, yo lo viví, de que Argentina le estaba montando un sistema de inversión pública parecido al de nosotros en la reforma que emprendió Leonel Fernández a partir del 2006 hasta el 2012.
¿no? Que desarrollamos un sistema nacional de planificación y de inversión pública con un robusto sistema de inversión pública. Que fue lo que permitió soportar la crisis 2007-2008 Lehman Brothers, que pasó y no la sentimos tanto como otros países. Exactamente, Claro, aparte de que no la sentimos porque en vez de, en el gobierno del presidente Fernández, en vez de adoptar una política anticíclica, ¿no? Hizo una procíclica, que fue el error que cometió, la anticíclica que cometió Europa, y precisamente, es decir, austeridad. Sí, sí. ¿Ah? Que viva Keynes, que viva Keynes. Exacto. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, hubo medidas. El gobierno tomó medidas a partir de lo que hemos conversado aquí. De esas medidas tenemos que dialogar después de la pausa. Con tu permiso. Continuamos. Inocencio García, las medidas, ¿qué te parecen? ¿Qué lectura le das a las medidas que ha tomado, está tomando y está consensuando, como se dice ahora, ante esta realidad, el señor Bueno, gobierno? nosotros como Fuerza del Pueblo tuvimos una comisión en la reunión que encabezó el presidente de la República, don Luis Abinader, y estaba presidida por Radamés Jiménez, el coordinador político, el ex vicepresidente Rafael Albuquerque, Manolo Pichardo como secretario de Relaciones Internacionales y yo como secretario de Relaciones Dominico-Haitianas, y el vocero fue el ex vicepresidente, el doctor Rafael Albuquerque. Bueno, ahí se le dio el apoyo a las medidas en general, el apoyo que el gobierno estaba solicitando de los partidos políticos. Bueno, a nosotros en general esas medidas nos parecen adecuadas. Por ejemplo, el tema de la frontera, ¿no? El tema de la frontera porque en el artículo 10 de nuestra Constitución está muy claro de que debe haber una defensa de ese territorio, de que además ahí se expandan y se desarrollen y se mantengan los símbolos patrios, ¿no? Lo que creo que no está ocurriendo de manera adecuada. Pero el hecho es que en lo que tiene que ver con el despliegue de seguridad militar en la frontera, nosotros creemos que es adecuado. En segundo lugar, pero hay que decir que con relación a eso, y hay que decirlo para que la comunidad internacional también se dé cuenta de que República Dominicana no está en guerra con Haití. O sea, el problema es, la crisis es en Haití, no es en la República Dominicana, lo que entonces nos llevaría a que nosotros sugiramos desde la Fuerza del Pueblo que más que no deja de ser importante, porque hay bandas armadas de aquel lado, ¿no? Fuertemente armadas, pero fundamentalmente el tema es migratorio, policial y humanitario. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno debe de diseñar escenarios preventivos de una potencial intensificación de la expulsión migratoria hacia la República Dominicana. En consecuencia, eso no lo resuelve el problema militar, el enfoque militar, sino que lo resuelve el migratorio, el policial y el humanitario, ¿no? ¿Cuál es la dificultad para la República Dominicana? Bueno, que los organismos internacionales se han desentendido de esa crisis, ¿no? Y lamentablemente y desafortunadamente, el principal actor que tiene mucha incidencia en ese país, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en general, las medidas para nosotros nos parecen adecuadas. Ahora bien, yo he dicho lo siguiente en otros programas, y es que en política exterior las medidas no solamente tienen contenido, sino formas. Es decir, la manera de decir, de comunicar las medidas. Me parece que, para ponerte solamente un caso, parece que esto es una opinión muy particular, el anunciar la supresión de visados a los estudiantes, eso no se anuncia públicamente. Eso cualquier medida en diplomacia, en política exterior, se hace. Sí, se es más estricto en el chequeo. Exactamente, ¿no? Pero tú adoptas las medidas y entonces comunicas. Pero lo que se va a hacer es eso, en verdad. Sí. Es ser más cauteloso. Eso. Pero eso no se anuncia porque no solamente estamos hablando para Haití ni para la República Dominicana, sino que también estamos hablando para la comunidad internacional, a la cual nosotros nos debemos, y entonces está el tema de derechos humanos, etcétera, que sabemos que a la República Dominicana, en ese sentido,
como lo aplicó Holanda, Inglaterra y Francia a España, le hicieron la campaña de la leyenda negra. Nosotros no han hecho, en materia de derechos humanos, el tema de xenofobia, racismo también, no han hecho la leyenda negra desde inclusive organismos como la OEA, ¿no? y otros sectores de la comunidad internacional. Entonces, en general nos parece que sí, que las medidas están bien. Ahora bien, por mi experiencia, si nosotros no aprobamos la ley de ordenamiento y desarrollo y ordenamiento territorial, cualquier medida, tanto de regulación migratoria como cualquier otra que tenga que ver con seguridad ciudadana y seguridad nacional, van a ser medidas que no van a tener el suficiente impacto. Porque luego se requiere que con esa ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, entonces se fortalezca el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel para dotarlo de recursos y pueda implantar la IDE, que es la infraestructura de datos geoespaciales, que quiere decir que tú sabes, porque tiene el territorio georreferenciado, tú sabes dónde está dónde está una casa, dónde está el ciudadano. Entonces, sin una infraestructura de datos geoespaciales, ni la ley 28504, la migratoria y su reglamento, como todas las actividades del desarrollo, se nos hace más difícil si no tenemos una infraestructura de datos geoespaciales. ¿Y cómo explicar que, conociendo todo esto, el gobierno dominicano, el pasado, y tú eres parte de lo que yo llamo el PLD en verde, ¿no? Porque hay un PLD en morado, un PLD en verde, hay tanta comprensión, y yo estoy hablando con un dirigente político, además de experto en estos temas, que vivió todo este proceso. Por ejemplo, cosas como eso, o sea, ¿qué se explica que, por ejemplo, el caso del PLD en verde o en morado, 20 años de gobierno, no sacó el tiempo para llevar eso hasta último, hasta las últimas consecuencias? Pero además también el asunto de qué hacer con los indocumentados, cómo permitir lo que hoy ocurre, que sectores como el de la construcción o el de la agropecuaria tienen una peligrosa dependencia de una mano de obra indocumentada. Así es. ¿Cómo explicar que los gobiernos van y vienen? Pasaron 5 gobiernos del PLD, pasó el primer año, y obras son amores, ¿no? Sí, así es. Bueno, Pablo, tú sabes que para no teorizar mucho y irnos muy lejos, pero de todo modo hay que decir que a partir del 79, Margaret Thatcher, y a partir del 82, Ronald Reagan, empezaron a desarrollar lo que el Papa Juan Pablo II le llamó el capitalismo salvaje. Sí, ese modelo neoliberal arrasó con los estados. Que yo digo que al grado fue tan fuerte ese proceso que afectó al Estado norteamericano. Porque cuando uno va al Fragile State Index, el Fragile State Index tiene a Estados Unidos como Estado fallido en muchos aspectos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, imagínense si hizo Estados Unidos, ¿qué será en el caso de estos países pequeños, ¿no? ¿Verdad? Y además tú hablaste al principio de democracias tuteladas. Nosotros somos democracias tuteladas, hay que reconocerlo. Y llegamos hasta donde se nos permite llegar. Y si intentamos determinadas, entonces viene la espada de Damocles. Y sacan a los gobiernos. Sí, lo sacan. A los partidos. Sí, lo sacan. Entonces, en el caso de esto que tú señalas, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional es de reciente constitución, ¿no? Por ejemplo, si vamos a... Pero lo de la ley no. No. Lo de la lucha por la aprobación de esa ley territorial es una conversación larga. Eso ya tiene cuando elaboramos la ley de ordenamiento territorial, estamos hablando tiene ya en Congreso entre 6 y 7 años y nos aprueba. Y eso no afecta a los Vicini, Corripi, a los Macchini, a los García Rico. O sea, hay cosas que hay cosas que el poder imperial norteamericano, los sectores poderes fácticos terribles de aquí, sí, pero hay vainas como esa que tú dices, ¿por qué eso no se ha aprobado? ¿Por qué ordenar el país no se ha aprobado? ¿Quién se opone a eso? Te pregunto. Bueno, ¿quién puede oponerse? Bueno, tú sabes que ordenamiento territorial
implica redistribución de poder, ¿no? ¿Verdad? Es decir, si el Estado tiene posibilidad de saber dónde hay una actividad económica, lógicamente que tiene más capacidad de recaudación de impuestos, para poner uno de los más potentes para que un Estado sea potente, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces, lógicamente, ahí no es tan fácil porque ahí se imponen relaciones de poder. Eso es lo que yo interpreto de por qué esa ley de ordenamiento territorial y uso de suelo no se ha aplicado. Y esa clase de política nuestra, del quítate tú para ponerme yo y la guitarra y el violín, a mí me encanta la disputa ahora PRM-PLD porque han cambiado los roles. Todo lo que el PRM criticaba al PLD, ahora el PLD se lo critica. Sí, es divertido casi. Si no fuera tan trágico. Tenemos una gran dificultad y es de que para nosotros enfrentar esa disolución del Estado vecino, vamos a requerir de que el clientelismo político cambie de manera drástica. Es decir, nosotros deberemos tener una verdadera aplicación del servicio civil y carrera administrativa, porque resulta que a uno le llegan informaciones de individuos expertos que lo quitan de un puesto, y luego cuando ponen, en el caso del gobierno actual y de los anteriores quizás, pero déjeme decirte, el PLD no hizo tanto eso. No, el PLD permitió que gente... Lo que pasa es que el PLD ganó con 10.238.4 miembros en el 96. Entonces la presión, más el que lo hizo gobierno, fue el doctor Balaguer, que le decía al presidente Lionel de entonces, es que no, yo lo hice de manera desinteresada, pero recomiéndeme a quién usted quiere que yo coloque. Entonces son escenarios diferentes. Pero yo, Pablo, que viví más de una década, ¿verdad?, siendo funcionario en el gobierno, en los gobiernos del PLD, te puedo decir que sí había una vocación de no afectar a la gente que tenía talento, ¿verdad? Eso sí yo lo puedo, gente del PRD, gente ¿no?, y asesores, etcétera. Ahí entra mucho la personalidad del entonces presidente, que siempre le ha tenido un gran respeto a los intelectuales, a la gente. Y déjame decirte también, el anterior gobierno del presidente Danilo Medina también ocurrió eso, ¿no? Ya había una cultura ya había una cultura en ese sentido, pero quien la impuso, yo quiero ser justo. Sí, fue Leonel Fernández. El profesor Fernández siempre ha sido débil. Incluso una persona, cuando hay alguien, incluso hay durísimos críticos del presidente Leonel Fernández, que yo he podido ser hasta testigo de un trato casi preferencial, ¿no? Pero es por eso, en su misma condición de intelectual, y eso creó esa cultura de respeto. Y al final esa política democrática, por su personalidad, yo creo que le beneficia al país y le beneficia a cualquier gestión de gobierno. Claro. Entonces yo diría que nosotros necesitamos desterrar el clientelismo político, necesitamos esa ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Sin eso yo creo que, no estoy hablando para esta coyuntura, sino que estoy hablando en función de la disolución de ese Estado, ¿no? Claro. Es decir, que no es cosa menor, ya es un tema estructural que está ahí. Entonces tú tienes crisis humanitaria, tiene crisis del tejido social, y esa crisis humanitaria del tejido social tiene otra crisis que tampoco debemos dejarla pasar, que es la crisis de la salud mental, ¿no? Ah, bueno. Es decir, porque lo que está pasando, esa población con don Jimmy Cherizier a la barbecue, con las pandillas, es una cosa realmente terrorífica. El infierno es un resort. Es un resort para lo que está ocurriendo al lado nuestro, y al grado que, por ejemplo, Pablo, las pandillas tienen el control de la ruta número 4, que va al sur, al sudeste, a Nípez y a la Grand Anse, y prácticamente parte por la mitad el país. Después de tus palabras nos vamos a una pausa, pero lo triste es que es casi obligatorio dejarte la pregunta en el aire para el retorno. ¿Es evitable la fusión pacífica entre las dos naciones? Ya regresamos.
¿Es evitable la fusión de las dos naciones? Mira, Pablo, en noviembre del 2018 yo estuve en los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos tienen 9,2 millones de habitantes, pero resulta que solo el 30% de esa población es emiratí. El resto es inmigración extranjera. Ahora bien, cuando la embajadora con mucha elegancia me permitió me prestó a su embajador para que me llevara a Abu Dhabi a ver la mezquita. En el camino yo conversé con Mohamed, el chofer de la embajada, y resulta que Mohamed es pakistaní. Mohamed tiene décadas allá en los Emiratos Árabes, pero Mohamed no tiene la nacionalidad emiratí, ni su hijo ni su esposa, y el hijo nació en los Emiratos. ¿Por qué? Porque dicen los emiratíes, si le damos nacionalidad a todo el que llegue, bueno, pues no quitan el país, Claro. ¿no? Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a Taiwán, ¿no? Nos llevaron a la Dirección General de Trabajo en Taiwán. Okay. Entonces tú ves ahí, inclusive a personas con capacidades especiales atendiendo a filipinos, a indonesios, etcétera, ¿no? O sea, para poder trabajar un extranjero de la zona, cualquiera que sea, tiene que registrarse en la Dirección General de Trabajo. En el caso de los Emiratos, ¿quién es que contrata? Es el gobierno. La responsabilidad del seguro social, de la casa, la tienen las empresas que contratan. Y si esa persona pierde el trabajo, tiene 30 días solamente para conseguir trabajo, si no, hacia afuera. Bueno, en el caso nuestro, no hay otra cosa que una regulación del mercado laboral. ¿Y dónde está el mercado laboral? En las áreas donde nosotros conocemos que están los extranjeros en general, pero particularmente nuestros vecinos. Claro. Construcción, el sector agrícola, turismo, servicios generales, etcétera, ¿no? Están también como motoconchistas, están también como choferes de carros públicos, Sí, etcétera, yo menciono agropecuaria y construcción, porque ahí sí que son casi la mayoría, o sea, una Sí, cosa terrible. exactamente. Pero ya están en prácticamente todo. Sí, sí, por ejemplo, Todos. para que veamos que hay un problema de precio de mercado, cuando desde el Ministerio de Economía íbamos a las reuniones de post-terremoto del año 2010, en el Higüero, en Joaquín Balaguer, en el aeropuerto, yo me encontraba y me llamó la atención con jóvenes bien fornidos. Y yo le decía, ¿y para dónde ustedes van? Y me dijeron, bueno, para las islas, para San Martín. Y yo, ¿pero a qué? O a trabajar construcción, ¿no? Entonces estamos hablando, ahí tenemos el precio del mercado laboral, ¿no? Claro. Es decir, que hay un problema de regulación de precios en materia de mano de obra, ¿no? Que es lo que nosotros durante décadas hemos permitido que nuestros expertos en las distintas áreas hayan salido fuera del país, se vayan, y entonces hemos desplazado la población nuestra, ¿no? Claro. Y entonces hemos permitido que otra población sea la que ocupe Pero ahí esos entra espacios. la debilidad institucional Está el tema de la debilidad institucional. para aplicar nuestras leyes. Entonces, claro, si nos comparamos con Haití, esto se parece al paraíso, pero aquí hay una rabalización institucional porque estamos hablando de un país con una democracia estable, aquí no hay crisis, desde la del 94 con el relajito, son hace 27 años. Hace 27 años. Y si tú echas para atrás, la del 90 fue muy PRD, interna del PRD, o sea que aquí habría que llegar a la poblada del 84. Pero viste cómo eso... Eso es salud y estabilidad. Pero viste cómo esos tres líderes históricos se reunieron en el marco de esa crisis. Bueno, ahí vamos al asunto. También eran otros liderazgos, pero lo que uno mira con preocupación es la debilidad institucional del país, de nuestros gobiernos, sabemos lo que... O sea, ¿quién no sabe que aquí hay que organizar
la migración. Alguien no, eso es como el semáforo en rojo. ¿Quién no sabe que se debe detener? ¿No? Bueno, el sector empresarial también, vamos a poner también cada pieza. Sí, pero el Estado soy yo. Sí, el Estado soy yo. Y yo te digo a ti, señor empresario, te doy unos márgenes, te voy a dar 6 meses, te voy a dar un año, pero aquí yo no recuerdo el último empresario que fue penalizado por participar de la contratación de extranjeros. Pero además, ¿cómo es posible que en nuestra vida democrática el Estado dominicano no haya sido capaz de, no estoy hablando de tocar al empresariado terrible, porque aquí cada 4 años hay que ganar unas jodidas elecciones? No. ¿Cómo es posible que el Estado dominicano, el PLD que gobernó hasta ayer y ahora el PRM, no sea capaz de acabar con las mafias cívico-militares, migratorias, militares, empresariales que existen en el país desde siempre? Es una cosa grave. Yo creo, Pablo, por eso que tú estás reflexionando, que estamos en un punto de inflexión. O sea, si no tomamos el toro por los cuernos, que tiene que ver con que si tú tienes trabajadores que no estén en orden, bueno, pues yo a ti te tengo que sancionar, inclusive hasta cerrarte tu empresa, como ocurre en países que se respetan, ¿no? Y yo digo que estamos en un punto de inflexión porque yo creo que esto no aguanta más, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo tú tener relaciones bilaterales con el gobierno del presidente Preval que tenerlas con autoridades de facto, como son Ariel Henry y el impresentable canciller Claude Joseph, ¿no? No hay interlocutores. No hay interlocutores. Hace años que nuestro problema es eso. No hay interlocutores válidos. Entonces, definitivamente la actitud, la conducta del liderazgo, tanto político como empresarial, no puede ser la misma porque desde hace tiempo yo he dicho que a mí me parece, ahora lo tengo con más convicción, que al parecer no, en esta crisis prácticamente no hay retorno en Haití, es decir, un retorno a una institucionalidad que uno no pueda verla ni siquiera en el mediano plazo. Entonces podemos decir que solo el agravamiento de esa crisis podría entonces provocar esa inflexión. Yo creo que la está provocando, yo creo que ya la está provocando. Yo lo que uno debería tomar en cuenta es que esto debe hacerse con determinación, pero con mesura, porque no estamos solo en el escenario internacional. Lo cierto es que ante lo que estamos conversando, ojalá que lo de la cumbre, lo de estas reuniones con la clase política, los líderes, pero eso de líderes, eso es como hay mucha gente. A uno le gustaría ver a las 10 familias con Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito y Abinader, encerrado, Café Santo Domingo, sándwich de la Barra Payán, jugo de zapote con K, encerrados ahí conversando a ver qué van a hacer ellos, que son verdaderos líderes empresariales políticos, porque la verdad es que estamos tocando el fondo. Estamos tocando fondo, así Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Un placer, justo y como lo imaginaba. Muy buena suerte. Feliz resto de la noche.